Bueno, y este también fue un tema que generó mucho comentario en la jornada de ayer, pues sin la presencia de la oposición, pero tampoco de la expresidenta Michelle Bachelet, a quien en algún momento se esperaba. El gobierno promulgó la reforma de pensiones. La oposición, en tanto, realizó un acto en paralelo, afirmó que la actividad de la moneda era un evento de campaña en favor de la ministra Janet Jara, quien terminó bailando ahí con varios de los asistentes en esta presentación, en esta promulgación montada en la comuna de Peñalolén. Bueno, todo esto mientras la moneda anota otro hito con la reforma que va a beneficiar, se espera, a 2.800.000 personas. De ello nos cuenta a esta hora Paulina García. Paulina, buenos días. Hola Paulina, buen día. ¿Cómo están? Buenos días. Sí, la verdad es que fue en una actividad bien masiva ahí en la comuna de Peñalolén, la jornada del día de ayer, en la cual el presidente Gabriel Boric firmó finalmente este decreto de promulgación de la reforma a las pensiones. Dio un discurso donde destacó que fue un debate complejo, que fue un debate arduo, pero también destacó el rol que tuvo en esta tramitación la ministra Janet Jara y también el ministro de Hacienda, Mario Marcel, para poder sacar adelante esta iniciativa. Una reforma que, según establece, por supuesto, el presidente Gabriel Boric en su discurso, da cuenta de varios cambios a la industria de las AFP e incorpora, por ejemplo, el aumento de la PGU, la pensión garantizada universal, a 250.000 pesos, que se va a implementar de manera gradual, pero que los primeros pagos van a ser en el mes de septiembre. Y es una reforma que también establece una cotización del 7% de la renta imponible con cargo al empleador, es decir, sube finalmente lo que conocemos actualmente como la cotización que hace el empleador para poder nivelar la cancha, decía ayer el presidente Gabriel Boric, y destinar la creación de este seguro social que finalmente también va a permitir aumentar las pensiones de vejez e invalidez, pero también de las mujeres en este sistema. También, como decías tú, Mauricio, el presidente Boric afirmó que esta reforma va a beneficiar a 2.8 millones de personas, principalmente adultos mayores, y que con la firma de este proyecto, decía el mandatario, se cumple finalmente con una demanda histórica que tenía este país para cambiar el sistema de pensiones. Vamos a escuchar parte de las declaraciones que dio ayer el presidente Gabriel Boric ahí en la comuna de Peñalolén. Pero con mucho diálogo y con mucha porfía, logramos que se aprobara una reforma que va a beneficiar a 2.800.000 personas mayores, trabajadores y trabajadoras de toda una vida que han construido el país que tenemos hoy. Y esta reforma va a implicar un aumento entre un 14 y un 35%, beneficiando a los más vulnerables, a las clases medias y de manera especial a las mujeres. La reforma de pensiones, vecinos y vecinas, es un logro colectivo, pero sin lugar a dudas no hubiese sido posible sin el liderazgo del ministro Marcel y la ministra Jara, que actuaron como una dupla tremendamente importante. Ya, ahora Chile Vamos no va al acto, Paulina, ya lo hemos contado, hace un acto paralelo, incluso en la misma comuna, donde fue la ceremonia oficial encabezada por el presidente Gabriel Boric ahí en Peñalolén. Lo que ha argumentado Chile Vamos es que esto inevitablemente, con intención o no, iba a terminar convertido en un acto de campaña. Con una ministra Jara que tiene que esperar y está esperando la definición de su partido, si la nomina o no la nomina como su candidata presidencial. Con una ministra Jara ayer súper protagonista, bailando cumbia, aplaudida, vitoreada. Algunos de los presentes incluso decían que gritaban ahí Jara presidenta. Y ese fue el argumento central de la oposición para no asistir. De hecho, el propio presidente Gabriel Boric, en parte de su alocución, cuando habla de las reformas laborales que ha impulsado este gobierno, habla del salario mínimo, que hoy día en Chile es de 510.000 pesos, y dice, hubo una ministra que no creía que el salario mínimo en Chile podía subir a este nivel por esta y otras razones. Averigüen, dice el presidente Gabriel Boric, quién es la ministra, y se refiere directamente, sin nombrarla, a la actual candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matei. De ahí que la decisión de Chile Vamos de ir o no era compleja. Me parece a mí que era compleja. No sé si podía sacarle provecho a su asistencia institucional en el acto que encabezaba el gobierno, y lo dicho desde ayer en la tarde. No sé qué rédito podría haber sacado la misma Evelyn Matei, por ejemplo, de que sus parlamentarios, los dirigentes de sus partidos, hubieran estado presentes ayer, más allá de que hay quienes que dicen que Chile Vamos perdió la oportunidad de dar una señal de unidad, de dar una señal de altura, de estadistas, etcétera, pero
Chile Vamos dio la señal que tenía que dar cuando puso los votos en el Congreso, digamos, si no, no habría hoy día reforma previsional, entre otras cosas. Y bueno, ese fue el argumento de Chile Vamos, ¿no? Sí, la verdad es que, bueno, Chile Vamos finalmente argumentó ayer que ellos se restaban de ir a esta actividad ahí en Peñalolén, en el Centro Cultural Chincohue, donde fue la promulgación de la reforma a las pensiones, porque ellos consideraban que esto, más que un acto de transversalidad que representara los votos finalmente que tuvo la reforma para salir adelante, que fue con votos de ellos, de Chile Vamos, de RN, de Evópoli y del Audi, finalmente terminó convirtiéndose en un acto de campaña del gobierno en favor de la ministra Janet Jara, que como tú decías, Paula, ayer también la vimos bien contenta, bien animosa en esta actividad, que también, claro, tuvo esa parte más llamativa, la parte de la ministra Jara, la ausencia de la oposición, la ausencia de la expresidenta Bachelet, que no pudo ir porque, según sus equipos, tenía un resfriado que la quejaba y eso impidió que se presentara en la ceremonia. También llamó la atención este discurso que dio el presidente Boric cuando evidentemente dice que él subió el salario mínimo a casi más de 500.000 pesos, decía él, algo que en su minuto no hizo la ministra del Trabajo de ese momento, aludiendo sin decir su nombre a Evelyn Matei. Y bueno, después Evelyn Matei le contesta al presidente Gabriel Boric la misma tarde de ayer y le dice: presidente, no tengo ningún problema en ayudarlo por el bien de Chile, en reflejo de este tenso cruce entre Evelyn Matei y el presidente Boric, a propósito de lo que tú decías, que es un año electoral y que finalmente este telón de fondo es lo que marca un poco las actividades de todas las autoridades. Vamos a escuchar el diputado Frank Sauerbaum de Renovación Nacional, que también fue parte de este desayuno en paralelo que hizo Chile Vamos a solo cuadras de este evento que se estaba haciendo en Peñalolén con adultos mayores para socializar la reforma. Y vamos a escuchar al presidente de la DC, Alberto Undurraga, que también se hizo parte ayer en el acto oficial del gobierno y también discrepó con esto de que finalmente Chile Vamos se ausentara de este evento oficial ahí en Peñalolén. El gobierno tiene poco que celebrar en esta promulgación de la ley de pensiones porque tuvo que renunciar a su proyecto inicial, que refundaba el sistema previsional, establecía un sistema de reparto y se quedaba con la propiedad de los fondos de los trabajadores. Nosotros logramos mantener el sistema de capitalización individual. Yo lamento que el gobierno utilice este proyecto de ley tan importante para los chilenos para levantar una candidatura presidencial como la de la ministra Jara. Por eso no asistimos a este evento, porque creemos que se quiso utilizar políticamente, nos parece incorrecto. Es una miopía lo que hace Chile Vamos, sobre todo porque hay que reconocerle que participaron del acuerdo. Entonces es una miopía que ellos no estén hoy día, tú sabes que yo tengo diferencias con el gobierno, hemos hecho un planteamiento distinto en materia electoral, pero estoy acá, porque lo institucional es estar en la promulgación. Claro, en definitiva, Paulina, fueron muchos los que participaron de esta reforma de pensiones. Por de pronto, el ministro de Hacienda, Mario Marcela, quien ayer también se le reconoce todo el logro, ¿no?, de años de conversación, pero las miradas siguen puestas sobre la ministra Janet Jara, esta figura sobre la cual el Partido Comunista este fin de semana algo tendrá que decir. Sí, la verdad es que este día sábado hay comisión política del Partido Comunista y se debe zanjar quién va a ser su candidato o candidata presidencial. Ahí suenan varios nombres, está el del exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue, está también el propio nombre de Lautaro Carmona, pero sin duda la que genera mayor adherencia es la carta de la ministra Janet Jara, que por ahora ella misma ha dicho que va a seguir abocada en implementar la reforma a las pensiones y que son rumores, decía el día de ayer, esto de convertirse en candidata presidencial. Esto pese a que ayer hubo una reunión de la comisión política que lidera Lautaro Carmona con la secretaria general del PC, Bárbara Figueroa, ahí en el Partido Comunista, y tras esa reunión finalmente también se dio cuenta de que finalmente Lautaro Carmona es partidario también, decía que la ministra Jara es una candidata muy empática, dando cuenta, pero dejando en el misterio completo qué podría pasar con la ministra, pero que al menos para ellos es una carta claramente que podría abandonar el gobierno y sumarse a la carrera presidencial. Vamos a escuchar parte de lo que decía ayer la propia ministra Jara, a quien se le preguntaba por la ausencia de la oposición y también por la posibilidad de convertirse en candidata. Realmente hoy día es un día feliz para el país y me alegra que Chile Vamos también esté valorándolo, haciendo su actividad paralela.
Nada más que agregar sobre el punto. Sí, esta va a ser su última gran actividad como ministra del Trabajo. No, miren, yo creo que esta es una gran actividad para el país. De lo demás, voy a decir lo que dice la cultura popular, son rumores, nada más que eso. Me siento honrada, pero la verdad es que la presidenta Bachelet es una persona que ha dejado una huella inmensa en el país, entonces lo encuentro inmerecido. Sí me ha dado risa porque también de repente me he dado cuenta como que hay cierto parecido, pero no no me había dado cuenta. Ustedes me han preguntado tanto que ya he empezado a mirarlo con más atención y no sé por qué, pues, así son las cosas nomás. Bueno, claro, ahí decía la ministra Janet Jara estas comparaciones que se hacían ayer con la expresidenta Bachelet, no solo por ese baile, esa cumbia que finalmente motivó a que el propio presidente Gabriel Boric también se levantara para que bailaran ahí en el acto cultural, en el Centro Cultural Chincogue. Ahí la comparaban con Michelle Bachelet, pero también la comparaban porque decían que era una figura que generaba mucha adherencia en el público mayor. Ayer, claro, como decías tú, Paula, había gente que le gritaba: Janet Jara presidenta, sí. Janet Jara te necesitamos, gracias por sacar adelante la reforma. Y ese ambiente también muchos ayer la comparaban con la expresidenta, aunque ella también trataba de desligarse un poco de lo que fue la presidenta Bachelet. Sí, claro. Bueno, todo pensando ya en el fin de semana. El sábado el Partido Comunista ya debería tener esta decisión zanjada y ahí vamos a ver qué rol va a tener la ministra, ya sea como posible candidata o para implementar la reforma previsional. Ya, dos cosas. Ojo, porque lo del Comité Central de este sábado es mañana, evidentemente se postergó del sábado anterior, del sábado 15, pero el propio Lautaro Carmona ha dado señales que no necesariamente mañana debería salir humo blanco. Recordemos que el extremo del plazo que tienen los partidos, Mauricio, lo hemos dicho harto, es el 30 de abril, cuando tienen que inscribir a los candidatos a las eventuales primarias. Y en ese escenario, lo último que iba a decir, en ese escenario que describía Paulina de estas personas gritando la Janet Jara, de la cumbia y de muchísimo más, yo insisto, ¿había algún espacio para que institucionalmente Chile Vamos apareciera ahí? Pensando además, por ejemplo, que la decisión de Chile Vamos de apoyar este acuerdo de la reforma previsional terminó distanciando casi definitivamente al bloque con José Antonio Kast y con Johannes Kaiser. Claro. O sea, este tema le ha valido muchas críticas y muchos golpes de Kast y de Kaiser a la propia Evelyn Matei. Entonces, ¿qué ganaba Evelyn Matei? Bueno, sigue estando ahí sobre la mesa. Gracias, Paulina. Buen día. Bien, buen día.